de los trovadores genuinos, auténticos que conocí fue el Godo. Porque el Godo era mm, un iletrado, pero, pero calidad, de una calidad en trato, en finura, tipo de, o sea, no era ordinario, no era burdo a pesar de ser iletrado. Y una capacidad instalada que le permitía sacar unas trovas espectaculares. Y otra cosa que tuvo fue el sello personal de él. Él nunca se dejó arrastrar por una métrica distinta a la de él. Él trovaba despaciecito. Aquí tiene a este Godo. Despacio. El otro le ponía el acelerador y yo voy al paso mío. Y sacaba unas trovas espléndidas. Mm, no sé si te conté que alguna vez yo trabajé en empresas varias y fuimos a una fiesta de las empresas varias y yo me lo llevé a él y a Oscar de J. López a trobar allá. Y los tres hicimos trovas ahí, una fiesta de la empresa. Y, y terminamos en una pausa allá de todas esas fiestas. Eso no iba a ser trova pues toda la tarde. Entonces hubo un rato en que los artistas estábamos descansando y nos fuimos para los corrales de la feria de ganado. Y eso lleno de ganado ahí. Y empiezan el Godi y Oscar de Jota. Y yo, a hacerle trovas al ganado. Pues al ganado ahí, ya se te cuenta como si estuvieran pagando tribuna, pues eran esos animales, le dicen a uno, que tienen sentido de la música y de la musicalidad. Pues nosotros ahí trovando y se fueron viniendo. Terminamos trovando delante de un auditorio de reses, mirándonos, Cantos de vaquería ahí. detrás de las, ¿me llama eso? De esas barandas, pues, no me acuerdo si eran de metal o de madera, pero una cosa linda, pero más que ese cuadro, la calidad de trova espontánea que se hizo ahí y el Godo sacando de lo que sí tenía, de toda esa experiencia del campo. Entonces, hablando del nuchi, hablando de la garrapata, del pasto tierno, Entonces, por no, ejemplo, un personaje como el Godo llegó a Medellín, pero ya él traía la trova, digamos, desde su juventud y todo, ¿o qué? yo creo que el Godo era un coplero de pueblo. Cuando la trova empezó a ser realzada y reconocida aquí, mm, el hombre se apareció también un momentico, venga, que si vamos a hablar de trova, venga yo converso también. Y entonces él participó en varios, no sé en cuántos de los primeros. Sí, él estuvo en el primero, en el del 75, que fue el que ganó Gregorio en el Parque Norte. ¿Usted estuvo en ese? Yo estuve de espectador. Entre otras cosas, el Parque Norte, eso se quedó cortico, pues casi que desde la primera noche, porque eso ya para la final, y entre otras cosas no tenía forma de ser un recinto como para espectáculos. Sí. Eso era, eso era un bar circular, Ujú. techado y, y techado con suficiente ala, pues para que hubiera mesas y la gente no se mojara, pero era un recinto circular. Entonces no había como un punto céntrico donde hacerse la tarima, el tablado, el escenario. Y, y aún así se hizo, pues, un costado. Entonces eso, la gente hacía la forma de no perderse nada. Pero eso como te digo, pues, la primera noche, antes de llegar a la final, ya sabía, este no es el sitio. Y yo no sé si se hizo un segundo allá. No sé si se hizo un segundo festival No, allá, el pero, segundo fue en el Jardín Botánico, vio, que ese fue el que ganó Jorge Mario. eso. Entonces, el Parque Norte demostró que la trova tenía tanta cauda de aficionados y de afiebrados que había que buscarle otro punto. Y antes de ese festival del 75, usted, digamos, ¿qué referencias tiene de la trova? O sea, ¿dónde se veía trovar? ¿Qué trovadores había conocidos en Medellín? Hombre, uno conocía simplemente, pues, casi que a manera de leyenda, Ah, las trovas de esas famosas, pues,
de la Virgen y de la Inmaculada Concepción, de la Virginidad de María, las trovas de Ñito Restrepo y de me llama este otro famoso, Salvo Ruiz. y de Salvo Ruiz. Eso, pero eso era una cosa que lo oía uno por ahí de tradición, pero que hasta ese entonces yo conociera de carne y hueso un trovador. Eso sí tiene de muy meritorio lo que hizo Augusto Vázquez de rescatar eso. Yo no sé cómo hizo, cómo se le ocurrió esa historia, de pronto la tener por ya. Sí, ya. ¿Cómo se le ocurrió al hombre Él dice que él se le arrancar con ocurrió eso? eso viendo trovar a Pastor y Aurora en un restaurante de La Pintada. Sí, ¿Usted también conoció a Pastor y Aurora o los escuchó mencionar? supe de dónde era el punto, ahí de La Pintada, como tirando para Aguadas, sí. Ahí como empezando a bordear el río Arma, Sí. ahí tenían un sitio muy famoso. Y entonces fue a partir de eso, Él decía que el paseadero de él era ese y que ir a ver a Pastor y Aurora allá y que una vez Julio Hidárraga, que era profesor del Liceo Antioqueño, le fue contestó. profesor mío. Ah, Mm. le contestó a Pastor y entonces él dijo, no, hay que hacer algo en Medellín. Ah, entonces usted estudió Profesor, en el Liceo Antioqueño. sí, y cantante, era muy buen, tenía una voz muy linda. Julio Hidárraga, ¿no lo conociste? No, no, no. Un personaje. Y entonces usted conoció Personaje. allá a Macías y a Hernán Darío Encapié en el Liceo Antioqueño, ¿o no? No, Porque no, ellos creo, también fueron alumnos de Julio Hidárraga. sí, pero a lo mejor fueron de promociones anteriores, perdón, posteriores a la mía. Yo creo que yo estuve primero que ellos por allá, más jóvenes. Yo estaba más jóvenes, pues, no sé cuántos años, pero perfectamente 4 o 5 años. Entonces, ellos les tocó liceo, pero no fuimos compañeros. Entonces digamos que a raíz del evento del 75 ya se crearon pues los vínculos, según también me lo contó Jaime más o menos, de usted y Jaime se empezaron como a acercar más a los trovadores, fue cuando empezaron a ir a ensayar a la casa de Belén. Sí, sí. Y, y eso pues en la universidad también encontramos eh, talento de trovadores que tenían ese talento oculto y no lo habían desarrollado. Y ahí salieron, pues por lo menos en la Nacional, salió Álvaro Vázquez, ¿cuántos más? Bueno, y no solo trovadores, sino hinchas de la trova. Uf, y eso ganó un espacio que hasta el Coliseo se hizo insuficiente. El Coliseo Mayor se hizo insuficiente para el Festival de la Trova y eso era full. Y como el Coliseo se hizo insuficiente, hubo que llevar eso a lo que es hoy, bueno, se llama el Palacio de Exposiciones, pero hoy ¿cómo es que llama? Plaza Mayor. Sí, al Palacio después. Hoy es Plaza Mayor. Y el Palacio de Exposiciones se llenó también. Y digamos que ese fue el principio, para mí, para mi manera de ver, de la pérdida de la gracia de la trova. Porque se empezó a convertir en un producto comercial, masificado y con demanda con demanda prosaica, pues, porque es que, a ver, hombre, trobar en un cumpleaños, en una piñata, en un matrimonio, eso se volvió ingrediente para una cantidad de platos, pues claro, ni se diga las despedidas de fin de año en empresas o en grupos de trabajo. Que la fiesta de empleados de cualquier entidad, un diciembre, lo que sea, un par de trovadores, y él y trove parejo. Entonces, no habiendo tanto trovador y habiendo tanta demanda, lo que hubo fue una manifestación forzada de expresión trovadora, no necesariamente repentista. Pues, entonces, si vos sos trovador y estás comprometido 3 horas allí y de ahí salís para trobar otras 3 horas allá y más o menos un público que espera más o menos lo mismo, pues yo le doy más o menos de lo mismo. Y eso hizo que hubiera una trova que se
estereotipó hasta, no solo en el contenido, sino hasta en la música, en la musicalidad. Y todos los trovadores empezaron a trobar igualitico. Y se olvidaron, primero, que el acento y la entonación es la tuya, la que te sale a vos, a tu voz, la que te gusta a vos. Pero se empezó a comprar el modelo de que la trova había que cantarla asá. Y unos, bueno, unos remates, sobre todo en el cuarto verso, feísimos. Y así se sigue haciendo, lamentablemente. Pero, por ejemplo, una trova como la de un acento como el de Leonel Guillén, que no tenía una voz bonita, pero pues respetaba la trova tradicional. Cuando nuestro padre Adán usó las primeras botas, se sentó en una piedrita a rascarse las bueno, listo. Esa era la que conocimos original. Aquí la modernizaron. Y yo diría que esa modernización fue para dañarla. Se perdió como la esencia, sí, como el gustico. Sí. Pues, y sobre todo, eso se volvió uniforme. Y eso no era el sentido. O sea, el trovador tenía su inspiración, su talento y su musicalidad, las tres, y su voz. Pero ya algunos tratando de imitar voces de otros, y eso se nota. Cuando vos estás con un tono que te queda cuellón, a vos no te sale bonito. Y digamos desde el punto de vista desde el Festival de la Trova que creó Augusto y empezó a darle a eso como una forma, incluso en el colombiano están los primeros reglamentos, que decía que entonces tandas de tanta duración, o sea, se empezó como también a darle forma a un producto que era netamente campesino y por llamarlo así silvestre. Y ellos empezaron a volver eso algo más citadino, más de escenario y eso. También ahí se pudo haber perdido un poquito de la esencia, ¿no? También. Y empezó a nacer un trovador urbano que no existe. Pues puede que existiera, pero en capacidad latente. Pero se volvió evidente con ese auge de la trova y empezaron a manifestarse talentos de la trova. Gente urbana, gente que no venía del campo, nacieron aquí, crecieron aquí y mostraron talento de trovadores aquí. Y pues sí, eso la lista es muy grande. Pues, por ejemplo, Jorge Mario, Jorge Carrasquilla, toda esa gente de ciudad y de academia y médicos y de todo. Pero eso mismo hizo que se nos fuera olvidando también de dónde venía la trova. O sea, que la trova era una manifestación espontánea, campesina, de nuestros pueblos. Y como cogió tanta auge la trova urbana, con trovadores nativos, urbanos, digamos hubo un medio divorcio con esa génesis. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Eso está todavía, pero hay que rescatarlo. Todo este esfuerzo que estás haciendo es muy meritorio porque apunta a volver a juntar los lazos. Eso, cuénteme por favor la historia más o menos de cómo fue la creación de Astrocol y por qué fue que los trovadores le empezaron a revelar a Augusto Vázquez. Porque veíamos chupar paleta. Ajá. Veíamos chupar paleta en espectáculos donde el artista éramos nosotros. Sí. Entonces, ahí, un momentico. Entonces, a ver, los trovadores somos la esencia de esto. Un festival de la trova sin trovadores no existe. ¿Usted qué va a cobrar entrada para ver qué? Que sepa tomar un aguardiente y comerse una picada, hay miles de puntos. Y entonces empezamos a ver que Augusto Vázquez, sí, el trofeo, 2 camisas Arrow, pues, un momentico, y la premiación, pues, y de la plática que, y uno viendo lo que se estaba facturando ahí, porque era mucha gente, desde el primer festival, eso produjo mucho. Y entonces
hubo varios, entre ellos Mario Tierra, Mario Mosquera, que pues empezamos a hablar en corrillos, hombre, y vení. Y entonces aquí no ganan sino los ganadores, por todos los que ponemos aquí la trova floja o como sea, los que hacemos el bulto, nos vamos con las gracias, una palmadita aquí en el hombro, no, chico, a ver. Y entonces eso fue el germen de la rebelión. ¿De quiénes Y más se acuerda usted que, digamos, fueron los que estuvieron como a la cabeza de eso? Mario Tierra, yo sé que Jorge Carrasquilla estuvo ahí también. estuve yo también, Pedrito, Oscar de J. López, que era sindicalista en EPM, él trabajaba en EPM, y era sindicalista, entonces también tenía, pues, muy fácil sacar esos argumentos de grupo y de colectividad. Hay un personaje que no sé si te lo han mencionado, que fue el primer presidente de Astrocol, Álvaro Mejía Vélez. Y yo tengo por ahí un cuadernillito, no sé si lo conoces, se llama Mi Urbanidad, escrito por él, con dedicatoria. Para que veas de pronto en algún documento escaneado un carnet de Astrocol. ¿De los viejos, no? Yo tengo el carnet número 16. Ah, oiga, eso es una belleza, tráigalo. Espere, yo lo traigo. La firma es la de Álvaro Mejía Vélez, nuestro presidente de ese entonces. Presidente, documento, fecha. 24 de enero del 80. Hey, va a ser 43 años en 3 meses. Le decía Carlos Mario que a mí esa de las historias que me he encontrado, de las que más me ha llamado la atención es esa de cómo le quitaron el festival a Augusto Vázquez. Entonces he ido encontrando cosas en el colombiano, porque hay como, por ejemplo, me di cuenta de una cosa en la investigación en el colombiano, y es que, digamos, Astrocol empezó como en el 79, porque digamos cuando Sí. murió Gregorio, en febrero del 79 hay un artículo del colombiano donde Astrocol saca un comunicado, de hecho esta visita allá fue organizada por Astrocol, la de las fotos. Sí. Astrocol, por resolución, dice que al próximo festival va a entregar un trofeo, el trofeo Gregorio Becerra a la revelación del año, ¿cierto? Y veo que Astrocol empieza a meterle como la mano en el Festival de Augusto. Seguramente le pasaron su pliego de peticiones. Dice que, por ejemplo, que los trovadores escogieron a los jurados. Se ve que en el Festival del 79 Astrocol empieza a meter la mano, pero en el del 80 pasa algo que fue muy revelador para mí en esta semana que encontré en el colombiano, y es que se anuncian 2 festivales. Astrocol anuncia su festival y un mes después Augusto anuncia el festival de él. O sea, en un momento dado, en 1980, hubo 2 festivales anunciados como con un mes de diferencia. Primero se iba a hacer el de Augusto y después el de Astrocol. Y después, a los 20 días, sale un comunicado en el colombiano donde Augusto declina la posibilidad de hacer su festival para no entorpecer el de Astrocol. Entonces no sé si usted recuerda como si hubo alguna fricción, o sea, cómo tomó Augusto, digamos, cuando unos trovadores le dicen, vea, nosotros creamos una asociación. No, porque es que es muy sencillo. Augusto estaba sin argumentos para pelear, sin armas. Si las armas eran las armas de nosotros, eran los trovadores. Las armas de él pudieran ser, pues, una capacidad organizativa, unas platas para financiar, pero la sustancia, pues, o sea, el producto a vender lo teníamos nosotros, los trovadores. Él no. Entonces, una de dos, o él ofrecía plata, y una plata que nos satisficiera, o no, o se quedaba sin sustancia. Y entonces dije, no, pues yo que voy a botar corriente aquí a organizar un festival con trovadores que no tengo. Y no hubo en ese momento desertores, trovadores que dijeran, no, venga que hagámoslo allí, que Augusto Vázquez nos va a pagar bien, y no, todos indeclinables. El festival de la trova es de los trovadores y para los trovadores, y así
así se montó. El primer festival que hizo, bueno, para que vamos como en orden, en ese del 79, donde yo le digo que ya estaba creado Astrocol, empezaron a meter la mano en el Festival de Augusto, ciertas cosas, hubo un episodio en la semifinal que fue como el primer episodio grave, digamos, de orden público en un festival de la trova, y es que fue cuando eliminaron a Miguel Ángel Zuluaga y quedaron para disputar la final Jorge Mario y Pedrito, o Jorge Mario y Ladrillo, semifinal del 79, quedaba un cupo para la final. Y se armó la garrotera y se subió, entonces narra el colombiano, el artículo del colombiano narra que se subieron los trovadores al escenario, menciona a Guillén, menciona a Jorge Carrasquilla, que Carrasquilla se subió y dijo en el micrófono: yo llego aquí como vocero de Astrocol, para detener esto, no se puede seguir trovando, hay muchas irregularidades. ¿Usted se acuerda de pronto de eso o no? Fue un incidente muy desagradable, que incluso el colombiano pues dice que hay que tomar medidas porque eso pudo haber terminado peor y eso. Y yo siento que de pronto esas cosas también le puedan a mostrar a Augusto que ya, o sea, que él no debía seguir organizando eso, que ya había mucha... No me acuerdo de ese incidente. Pude haber sido hasta protagonista, o espectador por lo menos, Sí. pero no lo recuerdo. Pero sí, de pronto, no el incidente, pero sí como de la sensación de que muchos trovadores ya querían era hacer el festival. Puntualmente Jorge Carrasquilla, por ejemplo, estaban revelados totalmente a no seguirle haciendo el juego a Augusto. Y ahí hubo otros personajes tras bambalinas que en una medida o en otra nos sirvieron de apoyo para arrancar, porque es que los que teníamos algo de formación, pues estamos trabajando o estudiando. Y eso había que meterle organización, infraestructura, logística, un festival de la trova. Y ya como estaba en esa fase de crecimiento exponencial, eso requería una buena capacidad organizativa y no la teníamos. Y ahí recuerdo que este muchacho, Carlos Alberto, el de la Posada del Contento, apoyó mucho en una parte que él conocía mucho, organización de eventos y disposición de logística y donde se arriendan sillas, en fin, detallitos, pero que hay que saber manejar. ¿Cuál otro personaje? Bueno, de la prensa, por ejemplo, este que salía ahí en las fotos, César Pérez. César Pérez fue un gran apoyo en la difusión del colombiano. Él era muy, bueno, no sé si vive, él era muy metido en el colombiano y nos hizo muy buen eco allá. Hay otros personajes que nos ayudaron mucho. Y a puro pelo los trovadores fuimos creciendo ese festival. Y usted habla entonces del primer festival que hizo Astrocol, el del 80, que ese se lo volvió a ganar el Bobo. El Bobo ganó en el 79 y volvió a ganar en el 80. Que fue un éxito, pues, se llenó. Ese bobo tuvo... De bobo ni un pelo. Un tipo ingeniosísimo. Pero ese, mira que hizo una cosa de la que yo digo ahora que se nos fue perdiendo. El sello personal. El sello personal. Estos no serían de los que vendía Rodrigo Correa Palacios. Que me contaba Augusto. Yo ya entrevisté a Augusto Vázquez. Jorge Mario Correa me ayudó a encontrarlo. Y me decía que Rodrigo Correa Palacios iba después de cada noche de trovas y entonces llegaba y vendía los cassettes de la jornada anterior. ¿Serían de estos? ¿No acuerda usted? Porque miren que están como marcados igual. Festival de la Trova, segundo día, primer día. Muy posiblemente. Pues no me acuerdo a quién se los compró. De Álvaro Mejía Vélez, me acuerdo yo que fue con él logramos tener la primera sede de Astrocol. ¿Esa fue la de dónde? En la esquina de Sucre con Caracas. Con Caracas, sí, señor. Sucre con Caracas, costado suroccidental. Todavía el edificio está igualitico. Esa esquinita está igualitica. Ahí en el segundo piso
tuvimos la sede de Astrocol, la primera que yo recuerde. Y ahí hicimos las primeras reuniones de... Y entonces ya digamos, a partir de que Augusto se fue, ya nunca más volvió y No, cuento no, terminado. el hombre Que se él me dedicó contó a en una sus entrevista que él se fue para Bogotá, incluso en esa época, a trabajar. abogados, ¿cierto? Creo que sí. Yo no sé. Creo que Augusto es abogado. Bueno, y sí, el hombre se abrió y ya esto siguió con su nadito de perro, pero progresando. Sí. Cuando me tocó participar con él en un mismo festival, lo que se sabía es que venía de un pueblo del Urabá antioqueño. No me acuerdo si de Frontino o Chigorodó, pero él venía de Urabá. Él venía de Urabá a trobar. Pero su característica de judío errante no la tenía. Nada raro. Pero una cosa que sí recuerdo es que en todos los festivales uno tenía barra. Y yo no recuerdo nunca que él tuviera barra como de familia. No, como un lobo solitario. Y, y, y de un carácter como seco, o sea, a lo que vinimos. Vamos a trobar y punto. Pero como que uno sintiera con él como colegaje, como que nos abrazamos y como te parece. No, el hombre, más bien, como decimos en paisa, cusumbo solo. Ese festival de Manizales, esos primeros fueron como muy importantes, ¿cierto? O sea, como que les Mucho, dieron mucho, mucho mucho, mucho, despliegue mucho. y eran esa plaza de Bolívar. Que, Llena, llena. El escenario era la Plaza de Bolívar y yo no sé después qué pasó con el festival. Creo que lo siguen haciendo y no sé si tenga la misma importancia como evento de la feria, porque en la feria siempre lo primero era la feria taurina, siempre primero, pero salían otras cosas, entonces la feria de artesanías, el festival de teatro, el festival de la trova, eso le fueron sumando distintas atractivos pues para la gente de allá y para los mismos turistas. Pero cuando nosotros fuimos al Festival de la Trova, en el año que yo fui, eso era la locura. Ese Festival de la Trova en Manizales. Y creo que tenía varias explicaciones. Primero la novedad, porque si, es posible que también allá, como en Antioquia, en los pueblos hubiera trovadores, pero no había surgido una organización que pusiera eso visible y popular. Y el Festival de la Trova, perdón, la Feria de Manizales lo hizo con la ayuda de Turantioquia aquí. Entonces, esa novedad, aparte de que todos los artistas eran extranjeros, pues extranjeros que a los trovadores era una delegación de paisas y allá empezaron a aparecer. En esa vez, el festival era 99% trovadores paisas, o por lo menos llegados de Medellín. Después empezaron a aparecer trovadores de allá y muy buenos. Una característica de la trova actual, sí. y cuando hablo de actual, pues, hablemos de la segunda mitad de la década del 80 para acá, es que la trova eh, tuvo de ahí para acá siempre el ingrediente de la pugnacidad, de la confrontación, de la ofensa. Y eso vende mucho. Pues porque aquí pues, nos gusta el boxeo, que se agarren en golpes y vos tomás partido y yo por el negro, yo por el mocho, en fin. Y esa competencia eh, virulenta vende, vende. Pero la trova no era así. La trova era más artística y sí, había contienda, pero una contienda de talento. A ver quién expresa mejor un concepto, quién desarrolla mejor una idea. Pero
me parece, y es una de las cosas que a mí me alejó de la trova, es que ya, si no es ofendiendo al otro, o si no es rescatando algo que el contendor acaba de decir, para yo ponerlo en ridículo, no estoy haciendo una buena trova, no estoy enalteciendo o realzando el ánimo del espectador. Y eso no debiera ser así. La trova, el trovador fino, el trovador fino no necesita agredir al otro, ni ponerlo en ridículo, ni subvalorarlo, ni ponerle el zapato encima para que todo el público diga que sí, el que ganó fue este. Entonces esa característica me parece que es una deformación insana para la trova actual como yo la veo. Y cuando digo actual es de los últimos 20, 25 años. Y si vos te pones a mirar trovadores hoy por hoy, y no sé si es tu estilo, mientras más capacidad tenga para agredir al otro y hacerlo y tumbarlo a la lona, mejor para el público de hoy. Pero así no fue la trova. La trova que, pues, por lo menos que me tocó conocer a mí, era una trova limpia, en el sentido de que más que una contienda de capacidad de ofensa, de allá para acá o de aquí para allá, era más bien la capacidad intelectual para desarrollar un concepto y responder con repentismo, con creatividad y con humor. Pero Sí. pudiera, pudiera aparecer en un espectáculo de trova, en, una, en un combate de trova, pudiera aparecer alguna dosis de agresión, pero esa agresión no debiera trascender lo meramente eh, de estilo. Pues yo puedo hacer una burla de que te salió una trova coja, de que te pelaste o de que se te nota la muletilla, listo, pero eso no necesariamente es ofensivo y no tiene que ser recurrente en todo el espacio en que trove, porque, y eso lo has visto vos que trovas, cuando uno logra darle en la cabeza al otro, eh, y sí, lo deja groggy como los boxeadores, y antes de que caiga la lona a ese personaje, a ese otro, no le sale media. Y mientras menos le salga, más fácil los tener por achicopalado y listo. ¿Ganó quién? Ganó Aldo. Sí, ganó. Pero, pero ¿con qué herramientas? ¿Será con la herramienta de la creatividad, del talento, del repentismo fino, puro? Ujú. Entonces, como te digo, esa característica eh, creo que debiera por lo menos evidenciarse para que los trovadores de ahora traten de recuperar los estilos de antes, que son posibles para la capacidad que tienen hoy y le darían menos carácter menos belicoso a la trova. Mm. Que la trova es un espectáculo bonito, pero no necesariamente tiene que ser un espectáculo de circo romano. Ujú. A propósito de eso, ¿cómo era la trova de Gregorio Becerra? ¿Cómo lo definiría usted a él en su estilo? A ver, Gregorio era descolgador, descolgador. Él era eh, trovador agresivo, pero agresivo con intelecto. Con intelecto, nunca, pues que yo recuerde, pues era con un insulto o con una burla, pero tenía una capacidad para coger la trova tuya y responderla con una trova mejor, dándole más categoría, increíble. Pero no perdía, o sea, papaya servida, papaya consumida con él. Era muy ingenioso y como buen repentista, muy oportuno para salir al paso al rival
con una trova buena. Listo, y para que... Pero no era lo que se pudiera llamar carismático. No, era más bien de rostro adusto, seriote. Y, sí, no era decir una personalidad o un carácter como el del el godo. No, algo viejo, bonachón, que le provocaba uno era abrazarlo eh, con o sin motivo. Gregorio era más rústico, más rudo. O sea, no era pues que despertara cariño y suscitara emoción sensible ahí mismo. No. Bueno, vea, en lo de él. Pero lo hacía muy bien. Bueno, Lo y para hacía que muy bien. repitamos un pedacito, no necesariamente algo puede ser cortico, de en qué momento los trovadores se empezaron a dar cuenta Ah, bueno, de que ellos podían como hacer el festival, sí. eh, Bueno, cómo fue eso y quiénes intervinieron básicamente. hombre, la explosión, la explosión, el Big Bang de la trova fue muy rápido porque lo comentábamos ahora. El Parque Norte no fue escenario, pues fue escenario para un solo festival. Y como te dije, desde la primera noche ya se vio que eso quedó chiquito y rapidito empezaron a aparecer escenarios grandes, pues es que el Coliseo Mayor, el Iván de Bedú, eso en ese entonces y aún hoy es un escenario grande para un evento de estos. Eh, y en la medida en que creció el número de asistentes al festival, crecieron las utilidades del organizador, que en ese entonces el organizador era eh, un personaje particular. Y nosotros los trovadores empezamos a decir, hombre, a ver, hombre, el reconocimiento material o en metálico para los trovadores sí está siendo en proporción a lo que está ingresando. Y llegamos sin necesidad de mirar libros ni hacer arqueo de cajas. Nos dimos cuenta que eso pudiera ser distinto y más justo con los verdaderos protagonistas de la película, los trovadores. Entonces empezó la conversación de hacer, y hubo dos posturas. Hombre, reclamemos al que lo está organizando que nos trate mejor en premiación. Y otro dijo, no, ¿y por qué no hacemos nuestro propio negocio? Hagámoslo nosotros. Somos los que tenemos la materia prima, el talento de los trovadores asociados. Pues tenemos espíritu de cuerpo, pongamos ese cuerpo a trabajar independiente. Y esa fue la postura que prevaleció. Y con eso se arrancó a formar la asociación Astrocol. Y Astrocol empezó a organizar pues, con, con mucha improvisación, porque ahí no había ninguno que tuviera experiencia en eso, pero la cosa era tan exitosa que daba hasta para equivocarse. Excelente esa definición. Mm.